¿Qué tal, queridos amigos? Bienvenidos a este podcast devocional en el que vamos a hablar acerca del perdón. Te aseguro que no te vas a aburrir. Te voy a contar testimonios de las veces que he perdonado y los pasajes bíblicos que me han bendecido mucho, que son del libro de Mateo, del libro de Isaías. Te los voy a contar toditos y espero que sea de mucha bendición para ti. No te vayas. Si puedes, ve a ver tu Biblia, que vamos a leer la palabra de Dios juntos. Mira, en Mateo 18, versículo 21 y 22, hay una escena bastante particular. Pedro, el discípulo de Jesús, se le acerca a Jesús y le pregunta acerca del perdón. Esto quiere decir que seguramente Pedro estaba ofendido con alguna persona. No sé si alguien le debía plata, tampoco sé si alguien lo había ofendido, le había hablado mal de él, no lo sé. Pero si Pedro le pregunta a Jesús acerca del tema del perdón, es porque Pedro necesitaba respuestas a esas preguntas. Así que escúchame, dice, esto está en Mateo 18, versículo 21 y 22. Dice así, entonces se le acercó Pedro y le dijo, Señor, ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7? Miren lo que dijo Jesús, versículo 22. No te digo hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Lo que Jesús le respondió al preguntón Pedro es, mira Pedro, no tienes que perdonar solo 7 veces. Si tú creías que 7 veces era bastante, realmente no. Tienes que perdonar 70 veces 7. O sea, es bastante. Saca tu calculadora y te vas a dar cuenta que lo que Jesús dijo es, tienes que perdonar de forma ilimitada. Y ahora, ¿por qué te estoy contando este pasaje bíblico? Amigos, la verdad, la realidad es que si no es hoy, es mañana. Y si no es mañana, es pasado mañana, pero en algún momento alguien te va a ofender. Puede ser un familiar, un primo tuyo, el jefe de tu trabajo, el compañero, el del Uber, el de la buseta, algún político, algún amigo tuyo, algún ex compañero. En algún momento alguien va a hablar mal de ti o te va a tratar mal, te va a tratar como tú no quieres y tú te vas a sentir herido o herida. ¿Te ha pasado eso? Yo creo que a todo el mundo nos ha pasado. Algún momento viene algún desgraciado, habla mal de ti, uno se siente herido, ofendido. Uno se siente que ya no aguanta más con esos momentos amargos. Ok, hasta ahorita sabemos de que a todos nos ofenden. Y va a ocurrir, aunque no querramos, la única forma, escúchame bien, la única forma para que no te ofendan es solo cuando uno vive solo, en la Antártida, ahí que no hay ninguna otra persona, que solo ves lobos marinos. Solo ahí nadie te ofende. Pero si vives en una sociedad, dele, en algún momento alguien te va a tratar mal. Mira lo que nos dijo Jesús. Jesús sabe pues las cosas que tú y yo vivimos. Y como nos ama mucho, nos dejó este pasaje que está en Mateo 6. Dice así, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonas a los hombres sus ofensas, tampoco tu Padre te perdonará tus ofensas. Dios nos está diciendo aquí, si tú perdonas, yo te perdono. Si tú no perdonas a alguien que te hiere, yo tampoco te voy a perdonar tus pecados. Papá, Dios nos puso contra la pared con la espada y la pared ahí para decirnos, tienes que perdonar. Tú y yo somos pecadores, ¿verdad? En algún momento cometemos algún error y tenemos que ir a la presencia de Dios y pedirle perdón al Señor. Pero si hay alguna ofensa en nuestro corazón, en nuestro guacho, en nuestro corazoncito, Dios nos va a decir, mira, espera. No te voy a perdonar hasta que tú perdones a aquel amigo, a aquel cónyuge, a aquel amor, a aquel familiar que te trató mal. Si no lo perdonas, yo no te perdono. Oye, y pensátelo bien, es bastante justo, porque Dios nos ha perdonado tanto pecado y viene una persona, digamos que peca contra nosotros solo 20 veces.
Pero Dios nos ha perdonado como 30 millones de pecados, pues. Es verdad, es realidad. Las matemáticas dan. Dios nos ha perdonado mucho. Por eso es que Dios nos dice, yo te voy a seguir perdonando, pero tú tienes que siempre perdonar a los demás. Y amigos míos, yo les voy a hacer una confesión. Venga, venga, escúcheme, pongan silencio, paren la música. Les voy a hacer una confesión. Yo estuve súper ofendido con un amigo. Tuvimos un roce, un cruce de palabras. Yo le pedí perdón. Esta persona jamás le pidió perdón. Y yo me sentía mal por dentro. Es más, me sentía de una forma que yo revivía ese momento amargo y me ponía a acordar las palabras que me habían dicho y chuta, oye, como que me sentía cada vez peor. Me sentía terrible. Ahora, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Me tocó perdonar, porque amo a Dios y el mandamiento de Dios es, Oscar, perdona para que yo te perdone. Así que en oración yo perdoné esta persona y le dije, Padre, pongo en tus manos esta situación, perdono a este amigo, ayúdame a sanar el corazón. Y te voy a confesar algo, Dios me dio una palabra bíblica, una palabra acerca del perdón, que no es solo perdonar, ¿verdad? La mayoría de ofensas que son chiquitas y no tan grandes, de pronto la olvidas a los 3 minutos, pero yo estaba muy ofendido y cada cierto tiempo recordaba lo que esta persona me había hecho. Pero hay un pasaje que me bendijo muchísimo y te lo quiero compartir ahorita. Mira lo que dice aquí en Isaías 43, versículo 18 y versículo 19. No te acuerdes de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas. He aquí yo hago cosa nueva. Pronto saldrá la luz. ¿No la conocéis? Otra vez abriré camino en el desierto y ríos en la soledad. Aquí la palabra de Dios nos enseña a que no tenemos que estar recordando o trayendo a la memoria recuerdos amargos, recuerdos antiguos. Ojo, no me vayas a malinterpretar. No es que la Biblia nos está diciendo, ten amnesia, Oscar León, olvídate de las cosas. No, no nos está diciendo eso. Nos está diciendo de que debemos escoger qué pensamientos traemos a nuestra mente. Porque si continuamente traemos pensamientos malos, pensamientos de amargura, tranquilamente nos daña el corazón. Por eso la palabra de Dios habla en otros pasajes bíblicos del Nuevo Testamento, diciéndonos en esto pensar, en las cosas justas, en las cosas buenas, en las cosas que son de buen nombre. La palabra de Dios nos da sabiduría, nos da luz y nos dice, mira, escoge tus pensamientos. Y esa fue una palabra muy clave para mí. Yo solo recordaba aquellos momentos amargos, aquel momento que me hirieron. Y fue clave para mí decirle, Dios, está bien, voy a dejar de estar recordando cuando me hirieron. Yo perdono a esta persona, pero te pido, ayúdame, Señor. Yo de ahora en adelante elijo no estar trayendo a mi memoria esos momentos amargos, pero ayúdame a perdonar. Amén. Oye, Dios me tomó la palabra y me ayudó, porque sanó mi corazón. Y yo hice desde ese momento como si no hubiera pasado nada. Yo dije, Padre, yo le perdono la deuda a esta persona. Es más, si nunca me pide perdón, no pasa nada, pero yo lo perdono. Y en ese mismo rato fue como que si hayamos descubierto América, como si me hubieran regalado $5 millones, o como si me hubieran dado el último iPhone 20 Pro Max, como si lo hubiera descubierto. En ese momento Dios sanó mi corazón. Yo empecé a orar por esta persona y oraba sin resentimiento. Le podía ver, le podía dar un abrazo y Dios hizo un milagro en mi corazón cuando puse en práctica este principio bíblico. Yo dije, Padre, yo lo voy a perdonar, pero lo voy a perdonar a tu estilo. ¿Y por qué digo a tu estilo? Al estilo de Dios. Te voy a leer este pasaje
Dios es un Dios que te perdona a ti y me perdona a mí porque somos pecadores, ¿cierto? Somos pecadores, todo el mundo es pecador, pero nosotros somos pecadores redimidos y que por supuesto no buscamos estar incurriendo en el pecado, sino que cada vez que cometemos un error, vamos a la presencia de Dios, nos arrepentimos y nos levantamos de nuevo para seguir en el camino de la fe. Entonces, mira lo que dice este pasaje bíblico. Te lo voy a leer, por aquí lo tengo anotado. Está Salmos 38, no, perdón, me equivoqué. Salmos 86, versículo 5. Dice, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, grande en misericordia para con todos los que te invocan. Mira lo que dice ahí. Dios es bueno y perdonador. Significa que Dios en todo momento, a cada rato, está dispuesto a perdonar. Tú y yo, que somos hijos del mismo Padre, tenemos que aprender de nuestro Padre y también tenemos que perdonar, ser perdonadores. Así que, amigo o amiga, si de aquí a mañana alguien te trata mal, decide perdonarlo. Si de aquí a mañana hay un familiar que habla mal de ti, espérate, no lo mandes a matar, no le mandes a hacer algo que no es correcto, perdónalo, perdónalo. Eso es el ejemplo que el Señor nos está dando. Ahora sí, mira lo que dice la palabra del Señor con respecto a lo que Dios hace con nuestros pecados. Y con esto voy terminando este podcast devocional. Dice así en Isaías 38, versículo 17. He aquí, amargura grande me sobrevino en la paz. Mas a ti, esto está diciendo el profeta Isaías a Dios, mas a ti agradó librar mi vida del hoyo de corrupción, porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Voy a repetir esa última parte. Porque echaste tras tus espaldas todos mis pecados. ¿Qué es lo que quiere decir eso de echar tras tus espaldas mis pecados? ¿A qué se refiere ese comportamiento de nuestro Señor Dios poderoso? Significa que si Dios tiene un pecado nuestro, imagínate que este estuche de teléfono es un pecado. Tú le pides perdón a Dios, Dios te perdona. Pero dice la Biblia que el Señor echa tras sus espaldas nuestro pecado. Así que lo voy a echar esto tras mis espaldas, ahí se fue. ¿Qué significa eso? De que yo le doy la espalda a aquella ofensa que tuvo otra persona conmigo. Es lo que hace Dios con tus ofensas y mis ofensas. Si tú y yo le pedimos perdón al Señor o nos arrepentimos, Dios nos perdona. ¿Qué es lo que hace Dios? Lo echa tras sus espaldas para no estarlo recordando, para no estarle viéndolo a cada rato. Lo que Dios nos está diciendo es de que si Él olvida nuestros pecados echándose al pasado, a la espalda, ¿por qué tú y yo no vamos a hacer lo mismo con las demás personas cuando nos hieren? También nosotros debemos echar tras la espalda al pasado cuando una persona nos trata mal y nos ofende. Esos principios los apliqué. Perdonar, pero no perdonar de cualquier forma. Perdonar como Dios lo hace, echando tras la espalda, tras el olvido, aquella ofensa de otra persona y, por supuesto, haciendo del perdón mi estilo de vida. Yo quiero proponerte algo. Si viste este podcast hasta el final es porque me has dado la confianza para poder hacerte esta invitación. Escoge el perdón como tu estilo de vida. Cada vez que alguien te ofenda, no dejes que pase mucho tiempo. En ese mismo día, en esa misma noche, cuando vayas a orar a Dios, dile: Dios, a esta persona que me hirió lo perdono. A esta persona que me hizo mal, la perdono. Y desde ese rato di: Señor, ahora yo te pido, ayúdame a no estar recordando o estar pensando en el mal que me hizo otro. Más bien te pido, aquí aplicas otro principio bíblico. Dice la palabra de Dios que debes pagar bien, con bien,
el mal que te hace una persona. Así lo dice las Escrituras. Debes pagar bien por el mal que otra persona te dio. Me despido de este podcast. Te pido por favor, si es necesario, vuelve a repetir este video cuantas veces sea necesario. El Señor nos está llamando a perdonar. Cerremos este momento orando al Señor. Padre Celestial, gracias por tu palabra. Hemos aprendido que tenemos que perdonar a nuestro prójimo, que tenemos que perdonar y olvidar aquellas cosas que otras personas hicieron para ofendernos. Ayúdanos a tener como estilo de vida el perdón, pero también ayúdanos a pagar con bien el mal que otras personas nos hacen. Gracias por este hermoso momento y te pido, Padre, ayuda a cada persona que escuchó este video a entregar el perdón. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén. Queridos amigos, nos vemos la próxima semana en un nuevo podcast devocional. Hasta la próxima. Chao, chao.